Hola traders, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar una gráfica en simples pasos. Vamos a buscar y tomar una entrada, la cual tomé en el gráfico de la libra esterlina, dólar. Fue una entrada que luego me sacó en break-even, pero Josefina la tomó mucho después que yo, en una temporalidad menor incluso, y podemos identificar ambas entradas desde temporalidades más altas. Primero que nada, vamos a ver qué es lo que tenemos en el semanal. Tenemos, por lo que podemos llegar a ver, que el precio del GBP/USD es bastante alcista. Tenemos una tendencia bastante alcista. Luego en lo que sería el diario tenemos una tendencia alcista, donde tenemos altos que fueron rotos hacia el alza seguidamente, ¿sí? Y tenemos bajos, los cuales nos están haciendo de zonas de demanda. En este momento el precio del GBP/USD estaba rompiendo de cierta manera, pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede dentro, como para poder decir podemos tomar una compra o no, con fundamento o no, obviamente. Luego lo que vamos a ver es el H4. Vamos a ver que el precio viene cayendo y tenemos una zona de demanda en estos niveles, la cual yo marco, porque este trade lo vi a las 6 de la tarde, cabe aclarar, lo vi más o menos a esta hora, 10 de la noche, 6 de la tarde, de 6 a 10 de la noche yo lo vi. Lo tomé en M15 por un limit. Entonces, lo que pasa con lo siguiente es que yo lo que vi fue que durante la mañana hubo un mechazo, el cual sacó a la mayoría, ¿sí?, de posiciones en venta quizá desde este punto. Entonces, yo lo que tenía era que si el precio me rompía en este nivel, después de entrar en una zona de demanda, yo tenía entonces que el precio me había roto estructura hacia arriba, sacado liquidez, perdón. Yo tenía que el precio me había sacado liquidez hacia abajo, me había roto estructuras hacia arriba, entonces yo lo que tenía era una posible entrada en compra para buscar una zona objetivo por encima. Entonces lo primero que busqué, cuando abro el gráfico de nuevo a las 6, 7 de la tarde, fue ver qué es lo que estaba pasando. Entonces veo que el precio me da la estructura que yo busco, que es esa sacada de liquidez y luego rotura de estructura. Y en H1 me deja una zona de interés, la cual consideré bastante grande como para tomar una entrada a las 6 de la tarde. Fue por acá, a las 6 de la tarde más o menos. Entonces lo que decidí fue buscar en M15, ya sabiendo que la estructura venía bajista, apoyándose en una zona de interés, para luego empezar la nueva pierna alcista. Era muy probable que el precio fuera alcista y comenzara el nuevo impulso de alguna manera. Entonces lo que agarré y me propuse hacer fue buscar en la zona de H1 una zona de M15, un punto de interés en M15, el cual posiblemente era tomable por una orden límite a cierta hora de la noche, porque la realidad es que acá eran las 11 de la noche y yo el análisis, como digo, a las 6, 7 por ahí es que lo vi. Cuestión, veo este punto de interés y le dejo un límite. El límite yo lo dejé marcado así. Más o menos era hasta sacar esta zona. ¿Por qué? Porque ya no tenía nada más el precio para llegar acá. O sea, realmente esto era lo último que había sacado liquidez de todos los saltos anteriores hasta este punto. Entonces, por lo menos el precio debería llegar hasta estos momentos. Esa es mi manera de marcar un objetivo. Tenía, en este caso, me había generado liquidez que después fue sacada por esto. Luego tenía toda esta liquidez que me había generado todo esto. Y aparte de todo esto, tengo todos estos saltos que no fueron rotos en ningún momento. Entonces también tenía cierta liquidez para tomar al alza. Vamos a marcar ahora, por ejemplo, alguna zona posible de reacción. Como por ejemplo, podríamos tener esta zona como posible de reacción, esta zona como reacción y esta zona como reacción. Luego de estas zonas tendríamos por ahí esta zona, una reacción. Y como último, quizás para tener en cuenta, esta zona acá. ¿Por qué yo no la tuve en cuenta para marcarla o lo que fuere? La realidad es que, no sé, ahora quizás la veo y antes no la había visto. La zona principal que yo tenía como objetivo era acá arriba. ¿Por qué esta zona? Porque era la última que había hecho que el precio luego descendiera del todo, hasta llegar a la zona de interés. Sí, acá no rompe, sin embargo, es lo primero que se genera
antes de generar este decisional en una temporalidad más grande. Este sería mi extremo, este mi decisional, y después se genera toda la pierna. Entonces este era como mi extremo, y por ser mi extremo era una zona tomable como objetivo. Por otra parte, este decisional yo no decido tomarlo porque me había parecido inválido. No sé, ahora que lo veo más claro, a veces suele pasar, ¿no? Es obvio. Ahora lo veo más claro y digo, esta zona era más decisional y tenía más sentido poner un take profit quizás hasta esta zona y estaba bien también. En este caso yo lo marqué así, con 14 pips, en realidad fueron 15 porque lo estiré un poco más al stop para no tener un stop tan chiquito. Eran altas horas de la madrugada donde podía llegar a darse el trade, entonces preferí esto. Lo que pasó por lo siguiente fue que, vamos a adelantar, el precio tipo 7 de la mañana, creo que es que entra, 3 de la mañana, perdón, nada que ver, el trade entra. Ahora, fíjense cómo da reacción acá. Ya por saber que dio reacción en ese momento, yo lo que puedo saber es que el precio ya va a subir ahí arriba. Ya no tiene liquidez acá por tomar. Directamente es que el precio suba. Entonces vemos cómo reacciona el precio una vez entrado a la zona, entrado a mi punto de interés. Vemos que llega, da una pequeña reacción a esos altos y luego los rompe. Y fíjense que los rompe con fuerza, no es que los rompe así nomás. Ahora, estos son las 5 de la mañana. Sigamos. 5 de la mañana, 7 de la mañana. Acá yo me despierto y Josefina, si no me equivoco, tenía una entrada marcada acá en M5. A ver si no estoy diciendo boludeces, era por acá. Vamos a marcarlo así. Creo que era esta, no estoy del todo seguro. Ahora lo vamos a confirmar si es que la entrada se da, porque la entrada era básicamente esto. Y podíamos marcar también mi zona objetivo. Sigamos reproduciendo el precio. Vemos que yo a esta hora ya me levanto, ya son las 7, 8, ya estoy en la computadora y yo lo que hago es poner break-even. ¿Qué pasa? El break-even yo lo pongo acá. Justo en la zona que Josefina toma la entrada, que yo veo después que ella toma la entrada en esa zona. Pero antes de ver eso, yo puse break-even y el break-even creo que me lo sacó. Ahí me lo saca. Y Josefina es donde entra. ¿Sí? Fíjense cómo José toma la entrada y ya el trade sigue su rumbo rompiendo estructuras de nuevo hacia arriba. Fíjense el mismo patrón que teníamos acá atrás, que era el precio había hecho bajos, saca liquidez, rompe hacia arriba, estructura, sube. Y fíjense cómo tenemos lo mismo. Bajos, saca liquidez hacia abajo, rompe hacia arriba, retrocede, sube. ¿Sí? Seguimos. Vemos que el precio se desarrolla. Y ahora vamos a tener que una reacción seguramente en este precio. Fíjense cómo el precio seguramente llega, reacciona. Da una reacción incluso antes. Podríamos hasta quizás tener una reentrada en estos puntos, por ejemplo. Una reentrada en M5, esto es M5 exactamente. La cual no era para nada mala, era una muy buena reentrada. Fíjense, el precio llega a esta zona que teníamos marcada acá arriba. Vamos a subir a 15. Esa zonita nos da una pequeña reacción, un pequeño movimiento ahí, un boludeo por así decirlo. Pero el precio, más allá de la reacción que da y el movimiento que produce, retrocede para seguir subiendo. Recuerden que íbamos a tener una reacción, tanto en el punto más alto de la mecha, como en el movimiento anterior. Y una vez llegado a otra vez un retroceso, ahí va. Fíjense que tenemos dos reacciones. La reacción que se da en este punto, ¿sí? Y la reacción que se da en el punto más alto. Y tendríamos take profit. Josefina creo que tomó el trade entero. No, creo que no la sacó en ningún momento. A mí me sacó en break-even. Fue un trade que la verdad me hubiera servido para pasar la cuenta de fondeo. Pero bueno, dio break-even y ya está. Mucho más no puedo hacer. Más que buscar otro trade y listo. Y básicamente eso.
Fíjense los puntos en los cuales el precio dio reacción, son zonas donde el precio retrocede para seguir subiendo, no meramente que el precio retroceda da un indicio o da una confirmación de que va a empezar a caer. Podemos reproducir hasta ver hasta dónde llegó y podemos decir, ok, si sabíamos que esto era nuestro decisional, supongamos, podíamos estirar el trade hasta ahí, vamos a ver si llega. La realidad es que no recuerdo, y como no recuerdo podemos hacer el play, digamos. Llega, cumple nuestro objetivo. Josefina es más, de tener un 1... A ver si lo podemos ver. De un 1.15 habría sido llegado casi un 1.30. Bastante bueno el ratio, digamos. Pero nunca llega el precio a mi zona superior. Fíjense mi zona extremo de alguna manera que yo tenía marcada. Sin embargo, el precio luego creo que es que rompe hacia abajo. Sí, ahí vamos a ver. Aunque quiero salir del replay. El precio ahora rompe hacia abajo, continuando o confirmando de alguna manera que el precio ahora en una temporalidad mayor ya no tenemos una estructura alcista, sino que una estructura... estoy en 4 minutos, 4H. No tenemos una estructura alcista, sino que ahora rompiendo hacia abajo podríamos empezar a buscar ventas en ciertos lugares por encima. Fíjense que en un trade con la tendencia que se dio perfecto, pero terminó siendo un trade para un nuevo impulso y en vez de un nuevo impulso fue un impulso hacia abajo. O sea, terminó siendo la continuación para un trade, terminó siendo la continuación para un impulso bajista. Eso quiero decir. Lo que era una continuación alcista terminó siendo una continuación o un retroceso para un nuevo impulso bajista. Así que nada, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, chicos, recuerden, déjenla en los comentarios ahí abajo. Y recuerden que están abiertos los cupos para la nueva capacitación, el nuevo bootcamp del 2025, donde vamos a tener clases, vamos a tener análisis, apoyo de las chicas, psicotrading, con una psicóloga profesional y bueno, varias cositas más. Nos vemos, chicos.